A continuación vamos a agregar el cliente 7 pero sin teléfono, y observamos luego que se agregó con el valor por default que antes habíamos mencionado. A continuación vamos a crear en la base de datos Norwin un procedimiento almacenado que permita ingresar un proveedor. Vamos a considerar para el dato país como valor predeterminado a Perú. Nos ubicamos en Norwin entonces. Creamos el procedimiento agregar super de manera exitosa. Observemos que el campo o el parámetro @country está al final y le ha sido asignado el valor Perú. Es preferible que el parámetro que tiene valor por default vaya al final, de manera que es más fácil omitirlo para que el sistema se encargue de utilizar el default. Al ejecutar el procedimiento, omitimos el último parámetro y al ejecutarlo observamos que el sistema automáticamente le puso el default, Perú. Volvemos a ejecutar el procedimiento almacenado, pero en este caso sí vamos a asignarle un valor explícito al campo country. Ejecutamos y observamos que en este caso no funcionó el default porque ya había un valor que habíamos ingresado. A continuación nos vamos a ubicar otra vez en la base de datos sociedad y vamos a crear un procedimiento almacenado que en este caso tendrá un parámetro de entrada y además utilizaremos el valor de retorno del procedimiento almacenado. Un valor de retorno se establece con la cláusula return y a continuación un número entero. El número entero será el que nosotros elijamos como código y tendrá algún significado. Por ejemplo, en este caso, al ejecutar el procedimiento almacenado, observamos que hay una cláusula if interna que verificará si la cuenta de los registros de la tabla cliente con el filtro que el código del cliente sea justo al parámetro de entrada es mayor que 1, eso significa de que el cliente se encuentra repetido, y luego establecemos que el procedimiento termine retornando el valor 1. O sea, return 1 significa para nosotros que el cliente está repetido, que ese código está repetido. En caso contrario, esta cuenta no será mayor a 1. Luego establecemos de que si no se cumple la condición del if, se establecerá lo que dice a continuación del else. En caso contrario, return 2 significará entonces que el cliente más bien no está repetido. Lo probamos en ejecución, pero para ello necesitamos declarar una variable porque el procedimiento debe devolver un valor de retorno y debemos capturar ese valor. Declaramos una variable @ver de tipo entera y al ejecutar asignamos a la variable lo que el procedimiento devuelva, en este caso dándole como parámetro de entrada el valor 1. Luego lo que el procedimiento devuelva se guardará el valor de retorno en la variable que hemos creado y luego la consultamos para ver el resultado. Al ejecutar entonces observamos que el valor de retorno es 2, que para nuestra codificación interna significa que no está repetido. Vamos a ejecutar otra vez el mismo procedimiento, pero ahora vamos a darle el parámetro
de entrada 6, que sí sabemos que está repetido. Luego ejecutamos el procedimiento y observamos que la variable ha devuelto el valor de retorno 1, lo que quiere decir que el cliente 6 está repetido. En este caso vamos a crear un procedimiento que, además de tener parámetros de entrada, también tiene parámetros de salida. Un parámetro de salida, así como el de entrada, se definen siempre después del nombre del procedimiento y antes de la cláusula as. Todo parámetro es una variable y debe empezar con una arroba. Cuando es un parámetro de entrada, es simplemente el nombre del parámetro, el tipo de dato y nada más. Pero en el caso de un parámetro de salida, tenemos el nombre del parámetro, el tipo de dato, que en este caso es varchar de 40, y además la cláusula output, que indica que este parámetro es un parámetro de salida. A continuación, vamos a hacer una consulta dentro del cuerpo del procedimiento buscando el campo nombre de la tabla clientes, pero con un filtro donde el código del cliente sea igual al parámetro de entrada. Cuando la consulta se ejecute, el campo nombre tendrá un valor y ese valor se ha asignado al parámetro de salida. Vamos a crear entonces el procedimiento y vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo, como sabemos, de que va a devolver con un parámetro de salida de tipo texto varchar de 40, declaramos una variable que podrá recibir ese valor, también de la misma especie, por supuesto. Ejecutamos ahora el procedimiento que ha sido creado con parámetro de entrada 3 y además la sintaxis dice que se debe escribir la variable que va a recibir al parámetro de salida y indicar eso con output. Luego vamos a presentar mediante una consulta el valor de la variable que recibió el valor del parámetro de salida. Ejecutamos y, como podemos observar, aparece el nombre del cliente 3. En este siguiente ejemplo vamos a crear un procedimiento almacenado, pero en la base de datos Norwin. Va a tener como dato de entrada o parámetro de entrada el código de un producto. Luego va a mostrar a través de parámetros de salida el nombre del producto, el nombre del proveedor, el país, el nombre de la categoría y el precio del producto. Como podemos observar, esos datos están en varias tablas: categorías, products y suppliers. El único parámetro de entrada es el código del producto. Los demás son parámetros de salida que están asignados a la salida de la consulta en la parte inferior, y con el filtro de que el código del producto es el parámetro de entrada. Creamos entonces el procedimiento almacenado. Para probar el procedimiento almacenado debemos tener cuidado, porque ahora son varios parámetros de salida los que nos van a devolver datos. Debemos crear las variables que correspondan a cada parámetro de salida con el tipo de dato exacto, y luego los invocaremos también en el orden exacto en que se definieron, ¿no? Por ejemplo, al ejecutar el procedimiento, primero es el parámetro de entrada, en este caso el valor es 33, luego los siguientes: nombre del producto, nombre del proveedor, país, nombre de la categoría y precio, todos ordenados en ese mismo orden que se estableció. Luego recibirán los valores en forma ordenada y los presentaremos con un select. En nuestro caso, entonces, para el producto 33 se trata del producto Heistops, también está el proveedor, también está el país, también está la categoría y también está el precio.
En el siguiente ejemplo, también en la base de datos Norming, vamos a crear un procedimiento que presente una lista de productos que corresponden a una categoría determinada. Solo tiene el parámetro de entrada y la respuesta es a través de una salida de consulta. Creamos el procedimiento y luego verificamos dándole como parámetro de entrada el valor 5. Entonces en la respuesta tenemos que los productos que corresponden a esta categoría 5, que son granos y cereales, son 7. El siguiente ejemplo va a presentar el total de ventas de un producto. Tendrá como parámetro de entrada el nombre del producto y como parámetro de salida el monto de ventas, que es de tipo money. Esta es una consulta también agrupada, pero además tiene un filtro que es justo el parámetro de entrada. Creamos el procedimiento y luego para ejecutar tenemos que tener cuidado también en los tipos y en el orden que se van a dar, ¿no? Ejecutamos el procedimiento, pero antes declaramos una variable de tipo money, porque en la salida el parámetro de salida es de esa especie, money. Luego la consultamos. En nuestro dato es Alice Button el parámetro de entrada. Ejecutamos y nos devuelve el resultado del monto de ventas de ese producto, que es 32.698.38.